La unidad 2 tiene por nombre Planeación de Recursos Humanos, Reclutamiento y Selección de Candidatos. 2.1 Planeación de Recursos Humanos. Proceso de planeación, relación entre planeación estratégica y planeación de recursos humanos. Antes de empezar, ¿qué es recursos humanos? Recursos humanos es el concepto utilizado para nombrar al departamento que hay en las empresas para realizar labores de selección, contratación, formación y el empleo de las personas que son necesarias para integrarse en la plantilla y conseguir de esta manera los objetivos fijados. Las personas al frente de esta área, además de ocuparse de cubrir las vacantes, también se encargan de hacer una serie de iniciativas para encontrar el perfil de profesional que mejor se adapte al puesto de trabajo. Para ello puede desarrollar entrevistas personales, pruebas psicométricas, pruebas de conocimiento o actividades de simulación. Se centra en conseguir que los trabajadores desempeñen sus obligaciones en la misma sintonía que la compañía, haciendo coincidir los objetivos y aspiraciones de los profesionales con la estrategia de la empresa. El objetivo de cualquier departamento de recursos humanos pasa por construir una plantilla de empleados lo suficientemente eficiente, con un buen clima laboral y en donde cada trabajador puede explotar al máximo sus cualidades. Y es que se busca que los empleados desempeñen su empleo con satisfacción y se esfuercen por cumplir las metas que marque la entidad. Por tanto, una definición de recursos humanos es la gestión y administración del capital humano de una organización con el fin de incrementar la productividad. El área de recursos humanos se dedica a todo lo asociado con la gestión del personal, siendo sus principales tareas: 1. Proceso de selección y contratación de trabajadores. 2. Seguimiento y formación. 3. Crear canales de comunicación eficientes. 4. Mantener un adecuado clima de trabajo. 5. Motivar a los empleados. 6. Gestión del talento humano en la organización. 7. Poner en marcha incentivos, premios, bajas, etc. 8. Gestión de las nóminas y negociaciones con los representantes de los sindicatos. Planeación de recursos humanos. Es una técnica para determinar en forma sistemática la provisión y demanda de empleados que tendrá una organización. La planeación estratégica antecede a la planeación de recursos humanos y es el proceso por el cual la alta dirección determina los propósitos y objetivos globales y la forma en que deben alcanzarse. La planeación de recursos humanos es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales. Define estrategias y políticas para lograr estas metas y desarrolla los planes desarrollados para asegurar la implantación de estrategias y así obtener los fines buscados. También es un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación deben hacerse, cuándo y cómo deben realizarse, quién lo llevará a cabo y qué se hará con los resultados. Planificar el personal de los recursos humanos significa hacer provisiones sobre el número de personas que se necesitarán y/o tendrán en la empresa dentro de 1, 2 o 3 años, etc. Y tomar las medidas oportunas para que los hechos correspondan a las necesidades y no a tendencias incontroladas e imprevistas. Los objetivos que persigue la planeación de recursos humanos son los siguientes: satisfacer las necesidades individuales, organizacionales y nacionales, relacionar los recursos humanos con las necesidades futuras de la empresa con el fin de recuperar al máximo la inversión en recurso humano, acoplar o ajustar las habilidades de los empleados a las necesidades de la empresa, subrayando el futuro en vez del presente, prever la demanda de mano de obra o cuántos trabajadores necesitará la empresa en el futuro, prever la oferta de mano de obra o disponibilidad de los trabajadores con las capacidades requeridas para satisfacer la demanda de mano de obra en la empresa, efectuar una planeación en forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea necesario, ya que los cambios en el ambiente de los recursos humanos son continuos. Realizar una planeación de recursos humanos sistemática en el sentido de que sea organizada y conducida con base en una realidad entendida. Identificar las oportunidades y peligros que surjan en el futuro, los cuales, combinados con otros datos importantes, proporcionarán la base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente, para explotar las oportunidades y evitar los peligros.
Diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. Ventajas. Mejorar la utilización de recursos humanos. Permitir la coincidencia de esfuerzos del departamento del personal con los objetivos globales de la organización. Economizar en las contrataciones. Expandir la base de datos del personal para apoyar otros campos. Apoyar a la coordinación de varios programas. 2.2. Reclutamiento, proceso y herramientas. ¿Qué es el reclutamiento? El reclutamiento es el proceso mediante el cual la organización identifica y atrae a futuros empleados, capacitados e idóneos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Fuentes de reclutamiento. Como existen innumerables e interrelacionadas fuentes de suministro de recursos humanos, una de las fases más importantes del reclutamiento la constituye la identificación, la selección y el mantenimiento de las fuentes que pueden utilizarse adecuadamente para hallar candidatos que tienen posibilidades de cumplir con los requisitos preestablecidos por la organización. Elevar el rendimiento del proceso de reclutamiento. Disminuir el tiempo de proceso de reclutamiento. Reducir los costos operacionales de reclutamiento. 1. Reclutamiento interno. El reclutamiento interno cuando, al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos o transferidos con promoción. Esto puede implicar transferencia del personal, ascenso de personal, transferencias con ascenso de personal, programas de desarrollo de personal, planes de profesionalización, carreras de personal. 2. Reclutamiento externo. Es cuando al existir determinada vacante, la empresa intenta llenarla con gente ajena o externa a la empresa. Archivo conformado por candidatos que se presentan de manera espontánea o provenientes de otros reclutamientos. Candidatos referidos por trabajadores de la misma empresa. Carteles o avisos en la puerta de la empresa. Contactos con asociaciones gremiales. Contactos con universidades, centros de capacitación u otros centros de estudio. Intercambio con otras empresas. Anuncios en diarios, revistas, etc. Agencias de reclutamiento externo. Herramientas utilizadas en el reclutamiento de personal. Entrevista no relacionada, currículum o historial profesional, test de habilidades cognitivas y psicomotoras, cuestionarios y test de personalidad. 2.3. Selección, proceso y herramientas. ¿Qué es la selección de personal? La selección de personal es el proceso que permite elegir a tu empleado ideal entre los postulantes. Ese es el momento que empieza con el contacto con el candidato y que se produce justo después del reclutamiento. El proceso de selección de personal varía mucho de una empresa u otra, pues no todas buscan lo mismo ni tienen la misma cultura organizacional. Técnicas de selección de personal. Existe una gran variedad de métodos y tipos de selección de personal. Destacamos 1. Entrevista al candidato. 2. Assessment Center o dinámicas de grupo. 3. Pruebas psicométricas. Las entrevistas son menos prácticas, a diferencia de los Assessment Center, que tienden a evaluar aspectos más relacionados con la ejecución. Por otro lado, las pruebas psicométricas y los test de selección de personal tienden a tener una base científica fuerte, pero miden aspectos más superficiales. Requisitos de un proceso de selección de personal. La idea de proceso de selección de personal hace referencia a la totalidad de selección, es decir, a todas las fases que el candidato debe pasar para ser contratado. Dicho lo cual ha de cumplir con los siguientes requisitos. 1. El proceso ha de estar determinado y correctamente planificado por el Departamento de Recursos Humanos. 2. Organizado por el director de recursos humanos que decide todas las fases para establecer lo deseable de un candidato y alineado con la estrategia de la empresa. 3. Si bien el proceso general lo marca el director, no significa que el técnico no tenga cierta libertad. 4. Adecuarse a la cultura organizacional. 5. Seguir la estrategia general de la empresa. 6. Ser acorde al puesto laboral. Claramente no es lo mismo un tipo de empleado que otro. Fases del proceso de selección de personal. Un proceso de selección de personal cuenta con diferentes fases por las que irá pasando el candidato potencial trabajador. Estas son las más habituales. 1. El pre-screening en la selección de personal.
El proceso de selección de personal usualmente comienza con una entrevista telefónica, aunque no siempre es así. Se trata de la entrevista de pre-screening, un primer contacto con el candidato para conocer sus habilidades. Lo importante aquí es hacerse una idea general del postulante para saber si es adecuado al puesto y cuenta con los requerimientos técnicos mínimos. 2. Criba curricular en la selección de personal. La criba curricular es, en realidad, la fase previa a la entrevista del candidato. Aunque se trata de un contacto indirecto con el candidato, ya se selecciona a unos y se descarta a otros. 3. Entrevista al candidato. Posteriormente comenzarán los encuentros presenciales con entrevistas o assessment center que van a ser más determinantes para elegir al trabajador. Y por último, 4. Contratación. Finalmente todo habrá acabado con la contratación, que pertenecería a un terreno distinto, ya que aquí no se trata de seleccionar entre candidatos. También suele ser tarea de este departamento favorecer la incorporación del nuevo empleado a la empresa y realizar seguimiento del mismo.